Bueno, ahora se viene algo que recomiendo escuchar. Él es el director del Portal de América. Hace unos meses abrió PDA Libros. Antonio Herrera, director del Portal de América. Muchísimas gracias por venir. Gente, sí, como decía Alejandro, ya van varias veces que participo, a veces con un videíto porque no he estado presente en el país cuando se realiza el Congreso, pero lo que hago cada vez que participo es la felicitación a Alejandro y a todo su equipo, a Even Turismo, por mantener esta locura que es un congreso de turismo en un país que a nadie le importa, los congresos, nadie se preocupa por hacerlos, no hay continuidad, bueno, no hay conciencia turística, ¿ah? Es decir, no tenemos política nacional de turismo, ya empecé fácil, ¿no? Ya empecé suave, no tenemos política nacional de turismo, entonces no tenemos ni continuidad, ni congresos, ni apoyo a los que lo hacen. Acá no sé si ponerme a llorar o ponerme a reír, porque no sé qué es lo que pasa. Si los que tendrían que estar acá no están porque saben mucho o porque no se enteraron que no saben nada. Entonces se pierden todas las oportunidades que hay de congresos y de debates y de intercambios. No es porque yo sepa algo, no es porque yo lo que venga a decir sea tan importante, sino que he visto el programa, lo que pasó ayer y lo que pasó anteayer, y es una falta de respeto, así directamente, que los públicos y los privados no vengan. Y esto trasciende de acá porque afortunadamente el Portal de América y los medios nuestros los ven en todos lados y esto se está grabando en video, así que a los que no vinieron, lo de siempre, siempre están en falta. Bien, pero congraciémonos con los que vinieron, que eso es lo importante y por algo están acá. Y entre los que vinieron quiero destacar a una persona que es un colega, Darío Cairolo, de Pasaporte Turismo, que nos llevamos a las patadas. Hace no sé cuánto que no nos hablamos, pero, o sea, somos estilos completamente diferentes de periodismo, pero siempre existió el respeto y siempre existió saber que está ahí. Y por algo vino. Gracias, Darío. Y gracias a Pancho Rodríguez, que es de todos los que tendría que haber venido, el que estoy viendo, y bueno, y de repente hay alguien más que no conozco, que vino y estoy hablando directamente del Ministerio de Turismo y de la Cámara Uruguaya de Turismo, ¿sí? Para no andar con mensajes diferentes. El sinceramiento de la comunicación en el turismo uruguayo. Para seguir suavecito. Hace unos cuantos días salió una noticia, el 1 de septiembre exactamente, de que se había incluido en la ley de presupuesto un artículo para que el Estado provea al Ministerio de Turismo fondos para incentivar a las aerolíneas para que traigan más pasajeros al Uruguay. En la noticia decía que quien se iba a encargar de eso era la Dirección Nacional de Turismo. Yo tengo 60 años en el turismo, casi 40 en el periodismo, en la comunicación, y estoy aburrido de escuchar declaración de intenciones. Los anuncios de qué vamos a hacer y después no hay nadie que controle si se hizo o no se hizo. Entonces a mí se me representó eso y dije, no le doy corte. Pero hablando con gente del sector me dijeron, no, mira que es importante, que esta vez lo incluyeron en la ley de presupuesto. Hay que darle corte, te tenés que ocupar de eso. Ok, me voy a ocupar de eso. Entonces mandé un mensaje el 4 o el 5 de septiembre a la Dirección Nacional de Turismo, que era la repartición que decía en la información que era la que se iba a encargar de poner esto en marcha. El director nacional de turismo me contestó que no estaba en Montevideo
y que le pasaba la respuesta al encargado de prensa del ministerio. Unos cuantos días después, el encargado de prensa del ministerio me dijo que el ministro me ofrecía una entrevista para explicarme lo que tenían en mente. Dije, bueno, no era la dirección de turismo, es el ministro. Ok, enseguida acepté y lo publiqué en un artículo. Los que siguen el Portal de América lo leyeron. Nunca más, no me llamaron más. Es decir, estamos a 21 de septiembre, pasaron 16 días y no sabemos de qué se trata el incentivo a las aerolíneas, porque a mí se me presentaron un montón de dudas. ¿Quién iba a ser el encargado? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿A ustedes les parece que una aerolínea internacional se va a preocupar mucho porque Uruguay le dé $20 por cada pasajero más que traiga con respecto a los del año pasado? Es muy complicado, pero bueno, así funciona la cosa. Vamos a comenzar entonces con la primera placa de esto que he preparado para ustedes. El turismo es una de las industrias más importantes del Uruguay, sin embargo, es la industria desconocida. En esta época en la que todos marchamos al ritmo del algoritmo, debería ser de vital importancia que tomemos conciencia de qué se trata esta actividad. Tendríamos la necesidad de generar una matriz comunicacional, qué pretencioso que soy yo, alimentada a partir del consenso, del debate, del intercambio, precisamente todo lo que no hacemos quienes trabajamos en esta actividad en ninguna parte del año. Para nosotros el turismo es la industria desconocida. Por la opinión pública, por supuesto, ya que lo único que asocia la opinión pública con el turismo son las maletas, la sombrilla, el destino, pero el turismo como industria le da empleo a un montón de gente, le genera riquezas a los municipios, a las ciudades, a las provincias, departamentos, estados, en definitiva a las naciones. Cuanto más turismo y mejor turismo, más se va a recaudar para rentas generales para que los gobiernos, sobre todo los progresistas, puedan asistir a los más necesitados. Arrancamos con esa importancia que tiene el turismo, no con la sombrilla ni con la maleta, sino el empleo que genera. Hay una afirmación que anda por ahí que dice que el turismo es el lugar más fácil para que los que no están preparados tengan su primer empleo. Es verdad, pero no es bueno insistir con eso. Hay que prepararse para entrar en el turismo. Cuanto mejor preparados estén los chicos que entran en el turismo, más posibilidades de éxito pueden tener. Pero a lo que vamos, lamentablemente, es desconocida para los principales actores, como son los empresarios y los funcionarios. Los empresarios y los funcionarios. La mayoría de los empresarios del turismo no saben nada de turismo. Lo digo, saben lo de arriba, lo del bulto, pero de cómo se debe hacer. Y los funcionarios ni hablar. Los funcionarios generalmente no tienen la más mínima idea. Cuando en la pasada gestión, en la feria en Fitur, en Madrid, yo pasaba por el costado del stand y el entonces designado, enero de 2020, Germán Cardoso, me vio y me dijo, ¿vos querías hablar conmigo? Yo nunca había hablado con él. Le dijo, si vos querés hablar conmigo, yo hablo contigo. Y nos sentamos a hablar y me dijo, qué bienvenida que me diste, porque cuando lo designaron, yo había hecho campaña para que el ministro fuera Nardone, ¿no? Hicimos campaña bastante para que fuera Arnaldo Nardone, bueno, lo nombraron a él.
Cuando lo designaron a él, dije, otro político que viene a aprender turismo haciendo de ministro. ¿Tá? Y es lo que pasa generalmente. Le digo, y es la verdad. Pero ahora que te nombraron, soy el primero que está a tu servicio y a tu consideración. Preguntame o pedime lo que necesites, porque ahora sos el ministro de Turismo del Uruguay. Eso es una anécdota aparte, pero es lo que pasa. Ni los funcionarios ni la mayoría de los empresarios conocen mucho del turismo, pero más grave aún es nuestra percepción en lo que ocurre a nivel de los comunicadores masivos y los grandes medios de comunicación en los que ellos trabajan. En comunicación turística, un mal titular puede arruinar una temporada. O sea, la arruina directamente. ¿Ah? Puede arrastrar negocios, puestos de trabajo y el esfuerzo de toda una comunidad. Y sin embargo, seguimos sin una estrategia comunicacional común. Seguimos como si nada. Hay un conocido corresponsal de un medio importante en uno de los principales destinos turísticos del país que me retiró el saludo hace tiempo. Después un día me puse a pensar por qué este tipo no me saluda más. Y claro, fue víspera. Vieron que cada vez que viene un verano salen todos los diarios que hubo un gran asalto en Punta del Este o que secuestraron a alguien y lo repite La Nación, Clarín, todos. Siempre hay un gran robo o siempre hay un gran, no sé, cualquier cosa que atente contra la seguridad del balneario. Y bueno, y esto había sido algo parecido, no me acuerdo qué fue, pero un titular a 8 columnas del principal periódico del Uruguay, que al destino lo hizo pomada. En esta imagen que vemos aquí se reflejan las cataratas secas. Las cataratas del Iguazú son eso, aunque no les parezca. 1978. Teníamos vendido todas las empresas, todas las agencias de viajes, porque yo antes de ser comunicador fui operador 20 años. Teníamos vendido, pero cantidades industriales de pasajeros. Cataratas del Iguazú es uno de los destinos terrestres que más se venden en Semana Santa. Imagínense lo que representaba para todos nosotros las cataratas secas. ¿Cómo le decíamos a los hoteleros que le teníamos que cancelar la reserva, a los transportistas, a la gente mismo que había comprado para ir a ver agua y no iba a ver, ¿no? Entonces, ahí, quise poner esta imagen porque es bien gráfica, aunque no sea exactamente lo que decía yo anteriormente, que un mal titular puede hacer fracasar una temporada. Esta la hizo temblequear, la sacamos en el anca de un piojo entre todas las mayoristas y agencias de viaje en el año 78, pero es una imagen que complica. Este es un tema apasionante, si así lo quieren. La falta de ética en el periodismo turístico es un gran problema estructural. Las exageraciones son moneda corriente. El mejor hotel, el mejor ferry. Esto no es periodismo, es propaganda. El sector necesita comunicadores con credibilidad y rigor, no propagandistas a cambio de favores o auspicios. Parecería muy obvio tener que reclamar este atributo en un sector de la sociedad en el que se supone reina la buena voluntad. Sin embargo, a riesgo de ser tildados como aguafiestas, creemos que es una característica que precisamente en el periodismo supuestamente especializado en turismo brilla por su ausencia en una proporción que puede llegar a exasperar. Es tan limitado el mercado publicitario en el turismo en general y en Uruguay en particular que hay veces que nos escandalizan ciertas entrevistas, coberturas o reportajes. Rompe los ojos la exagerada exaltación del producto del que se trata el encare puntual. Estamos a bordo del mejor ferry. Estamos comiendo en el mejor restaurante. Estamos alojados en el mejor hotel. Claro,
Se lo dieron todo gratis. ¿Qué va a decir? Agradecemos la entrevista que nos brinda el más destacado empresario local. Es el que le puso el aviso. No son tan extrañas este tipo de afirmaciones, son moneda corriente. Si hacer periodismo de turismo es buscar viajar, comer y alojarse gratis, y además cobrar por un aviso alusivo, sería mucho mejor que no existiese el periodismo turístico y se sustituyese por la profesión de propagandistas turísticos. El concepto de la ética en el periodismo turístico debería ser promovido desde los organismos y desde las empresas, premiando, priorizando a los éticos, dándole una entrevista al periodista que tiene ética, poniendo un aviso en el medio que es que se conduce como se debe conducir. El concepto de la ética en el periodismo turístico debería ser promovido, así como digo, por estos actores, priorizando la concesión de entrevistas y los auspicios publicitarios a quienes sean más éticos y no, como es casi de orden, a quienes son más amanuenses. La siguiente. A esto se suma un hecho innegable: en el Uruguay no existe un periodismo turístico profesional. Nadie certifica, nadie forma, nadie califica. Y el resultado es un panorama desolador donde escasean voces críticas, respetadas y especializadas. A riesgo de aumentar un poco más nuestra imagen polémica, no dudamos en calificar el nivel del periodismo especializado en turismo del Uruguay como muy pobre, ineficaz y casi inexistente. Podemos contar con los dedos de una mano el número de profesionales que pueden ostentar la categorización de periodistas turísticos. Con la presencia de Darío ya me quedan menos dedos. Deberíamos comenzar solicitando que todos, a ver, los que no vinieron y ven este video, todos, dejemos de utilizar la definición periodista especializado en turismo, por la sencilla razón de que no existe ni uno solo. ¿Quién nos especializa? ¿Quién nos califica? ¿Quién nos certifica? Creemos que esta verdad indesmentible es producto del desconocimiento, en primer lugar, de la desidia público-privada al respecto y de la escasa visión de quienes conducen, reiteramos, en esa supuesta gobernanza público-privada, el turismo de este país. Aceptar que no exista la comunicación profesional ética y proactiva en el turismo uruguayo es una muestra flagrante de desconocimiento de la realidad del mundo actual, o peor aún, es una muestra de intencionalidad para que todo siga como está, es decir, bastante mal y que nadie lo denuncie. Está todo mal, pero si nadie lo denuncia, nadie lo sigue, no pasa nada. Debería existir un movimiento que tenga como objetivo la generación de un colectivo de comunicadores profesionales de turismo. Lo necesitan los organismos relacionados con el sector, tanto públicos como privados, y lo necesitan más que nadie los medios de comunicación. Si el turismo es tan importante como recitan todos, ustedes ven que en los discursos el turismo es importantísimo. Los públicos y los privados. Si es tan importante como el agro, como el comercio exterior, como el arte, como el deporte, ¿por qué en los medios de comunicación no hay periodistas especializados en turismo? ¿Alguien se hizo esta pregunta? He tomado la decisión para este trabajo de no referirme a la institución que fundé en 1992, que la volví a fundar a pedido del exterior en 2009
y de la cual me alejé en 2011 jurando no regresar, pero estoy a la orden de quienes quieran hacerlo. Si quieren debatir acerca de ello y decir todas las verdades que se ocultaron, cuando lo estimen necesario, en el lugar que decidan, pero no hoy. Este evento no merece un capítulo tan negativo como ese. Placa 5. La prensa generalista tampoco ha estado a la altura. La cobertura del caso BQB y del caso Pluna da vergüenza propia, no ajena, porque nos toca a todos. Pasamos a la otra. Miren que dos imágenes. Hubo un proceso indignante y que pinta claramente el oscuro panorama informativo de la prensa generalista del Uruguay respecto a la aerolínea BQB, y no es casualidad. Todos sabemos que Juan Carlos López Mena es uno de los principales avisadores de los medios de publicidad, de los medios de comunicación. Y cada vez que algún medio osa criticarlo o decir algo que hizo mal, enseguida viene la llamadita de, mirá que retiro la publicidad. Y a veces no es necesaria ni la llamadita. Fue vergonzoso el manejo de la aerolínea por parte de sus autoridades y se estuvo jugando con mucha suerte con el destino de los pasajeros que confiaban en esa aerolínea. Una sucesión de aterrizajes de emergencia, el pésimo mantenimiento de las aeronaves y un inescrupuloso manejo de las operaciones se desarrolló durante 2014 ante el silencio culpable de la prensa masiva. Éramos los únicos que informábamos de los aterrizajes de emergencia, lo que ocurría. Y personalmente le advertíamos al ministro de Transporte de ese entonces, el señor Enrique Pintado, al que muchas veces lo parábamos y le decíamos, se te va a caer un avión, se te va a caer un avión, y todo el mundo seguía para adelante. Nadie decía nada. Todo transcurría sin consecuencias hasta que llegó el momento de transportar a los pasajeros uruguayos al Mundial de Brasil, 2014. Lo que no ocurrió, ya que los aviones de BQB estaban inoperativos. Entraron a mantenimiento y no salieron nunca más. La empresa quebró. Quebró, los pasajeros que tenía vendidos para el Mundial de Brasil se los endosó a LAN, después no le pagó la quincena de IATA, le perdió el permiso de IATA. Todas esas cosas nadie las dijo, solamente salía en el portal de América. En ese momento, un avión de BQB, o sea, antes de que pasara esto de la quiebra, decoló desde Aeroparque y a los 10 minutos debió volver a Ezeiza y aterrizar de emergencia por una falla. Nosotros nos enteramos, dimos la noticia y llamamos a Ezeiza para corroborar, y en Ezeiza nos dijeron que no había noticias, que no había ninguna novedad al respecto. Hasta que nosotros conseguimos la grabación de la torre de control, donde se confirmó el hecho. Y así lo publicamos en aquel momento. Hicimos la cobertura y dijimos terminamos informando que la aeronave ya estaba en Uruguay, pues había sido traída ferry. El avión fue traído ferry. Un vuelo ferry es una operación de traslado sin pasajeros, es una operación de traslado sin pasajeros ni carga realizada con una aeronave para su mantenimiento u otros procesos operativos. O sea, ese vuelo vino ferry. Un prestigioso periódico, el que le sigue al más leído en nuestro país, levantó la noticia, citó al portal de América y dijo que el avión ya estaba en Uruguay porque había sido traído en ferry.
Así es como la prensa masiva sabe de aviación comercial. Pasemos de BQB a Pluna. Lo más grave de lo que ocurre cuando la comunicación no es la real, por ejemplo, quiebra una aerolínea. O sea, cuando la información no es la real en el sistema financiero, quiebran los bancos, hay corrida bancaria, hay todos esos desastres. Cuando la información no es la real, quiebra una aerolínea. Cuando la información es manejada por intereses económicos, políticos o ideológicos, esas son las consecuencias. Fue todo lo que se manejó mediáticamente y culminó con el cierre de Pluna el 5 de julio de 2012. Tanto en el Portal de América como en nuestro libro Pluna, el riesgo de volar alto, lo hicimos, ese libro fue editado en 2014 por Penguin Random House para su sello Sudamericana. En ese libro dijimos todas las verdades que había que decir. Sostuvimos que en Pluna no hubo ni vaciamiento ni estafa, que Matías Campiani no era ningún delincuente. ¿Ustedes se acuerdan? Campiani esposado y metido con la cabeza dentro de las camionetas de la policía, sindicándolo como el sinvergüenza que había fundido a Pluna. Tuvo 18 meses preso en Campanero. Yo lo fui a ver a Campanero. Ese libro lo hice con el relato en muchas partes de él, incluso en la cárcel, en Miami y en su casa de acá, cerca del shopping de Montevideo. Dije que no era ningún delincuente, sino todo lo contrario, que era un caballero, un buen hijo y padre y buen amigo, y que había cometido algún error en la conducción de Pluna, pero ningún delito. En esa época nos dijeron de todo, que éramos pagados por Campiani, que mentíamos y muchas otras lindezas. ¿Te acordás? En febrero de 2024, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la institución líder a nivel mundial, parte del grupo del Banco Mundial, que se dedica a resolver disputas relacionadas con inversiones internacionales entre estados e inversionistas de otros países, se expidió. El fallo en contra por el que el Estado uruguayo, es decir, todos nosotros, debimos pagarle casi 60 millones de dólares al holding panameño Lara, se origina por entenderse que el gobierno de entonces, presidido por José Mujica, fue el único responsable de la quiebra de Pluna y, según ha trascendido, las causas principales fueron la asfixia económica a través del no suministro de combustibles por ANCAP, de cerrarla cuando estaba gestionando un préstamo y las filtraciones públicas del propio gobierno de discusiones internas. Todo esto, las discusiones internas, toda la merda que se hablaba dentro con respecto a Pluna, salía en los diarios. Vale mencionar lo publicado por El Observador al poco rato de que en el informativo Carve de 6 a 9 del jueves 15 de febrero de 2024, o sea, después que sale el fallo del CIADI y que encuentra al Estado uruguayo culpable, nosotros dijimos, entrevistados por Miguel Nogueira y Nicolás Lucich, que el por entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el 15 de junio de 2012, en su despacho, le dijo a Matías Campiani: o entregás las acciones o salís del país hecho tiritas. O entregás las acciones o salís del país hecho tiritas, le dijo el ministro de Economía al presidente de Pluna Sociedad Anónima. Al respecto, la colega Natalia Roba del Observador escribió: uno de los temas que llevó varias sesiones y requirió recopilar testimonios entre los miembros del CIADI fue tratar de confirmar si efectivamente había existido la advertencia que había trascendido en el Portal de América que desde el gobierno le habían hecho al titular de Leadgate, Matías Campiani, para que Pluna volviera a manos del Estado y los socios privados se retiraran. El CIADI concluyó que esa advertencia existió y también pesó en su decisión. Prensa masiva no dice nada, la prensa turística dice lo que pasaba. La otra. Placa 6, ¿cuánto me queda? Bueno, lo vamos a hacer de chicle entonces.
Placa 6. Tampoco ayuda la forma en que se maneja la pauta oficial. Muchas veces los gobiernos otorgan publicidad. Bueno, la publicidad, pregúntenle a Milei cómo es. Este es un tema muy controvertido y que no ocurre solamente en Uruguay. En un ámbito como el del turismo, donde un medio independiente ve dificultada la posibilidad de obtener auspicio publicitario, es rematadamente negativo que la administración de turno decida la adjudicación de pauta en relación directa a la línea editorial del medio en cuestión. O sea, no me criticás, sos bueno conmigo, te pongo avisos. Ahora, si decís la verdad, no te pongo avisos. Yo estuve 15 años sin publicidad, tuve un apoyo durante el último ejercicio de la otra administración y ahora volví a quedarme sin publicidad, casualidad. Entonces dicen que soy opositor. ¿Ah? No, soy periodista independiente. Digo lo que tengo que decir. Lo haga el Frente Amplio, el Partido Colorado o el Partido Nacional. Colaboré mucho para que el presidente Lacalle Pou echara para su casa a Germán Cardoso. Fui el único que dije que el señor viceministro está mal dicho, el señor subsecretario Remo Monseglio, amigo mío durante 40 años, tendría que haber renunciado junto con Cardoso. Lo dije, lo escribí, lo repetí. Remo me sigue saludando, los hijos no. En otras palabras, en lo que refiere estrictamente al turismo, durante los gobiernos de Frente Amplio, para obtener la publicidad oficial, no se debe ejercer el periodismo independiente. Esto se lo comunico a todos los que quieran hacer periodismo de turismo. Sin ninguna duda, los encargados de prensa en los organismos, otro tema, los encargados de prensa en los organismos deberían ser profesionales formados en la comunicación del turismo y la aviación comercial. No los hay. Por lo tanto, quienes cumplen esas funciones no son necesariamente idóneos. No deben quedar dudas entonces acerca de la imperiosa necesidad de que los mencionados cargos deberían ser ocupados por personas idóneas. Este es uno de los desafíos más importantes que tiene el sector. El sinceramiento que planteamos es incómodo, pero imprescindible. Uruguay necesita comunicadores turísticos formados y éticos. Para llegar a encarar este problema, quienes conducen el turismo en el Uruguay, y aquí pregunto, ¿quiénes conducen el turismo en el Uruguay? A ver, para el video, ¿quiénes conducen el turismo en el Uruguay? ¿Alguien me lo puede contestar? Quienes conducen el turismo en el Uruguay deberían primero instalar el convencimiento en el sector y luego evangelizar al resto de la sociedad con la convicción plena de que el turismo es lo que es y no lo que la mayoría piensa que es. Si alguna vez llegamos a esta utópica posibilidad, tanto del Estado como del sector privado prioritariamente, deberían instalar también la necesidad de invertir en auspicios y en publicidad en los medios especializados en turismo. Claro, en los medios especializados en turismo que sean medios especializados en turismo y no lo que la inmensa mayoría son. La otra, la última. Así cumplo contigo. Viste que simpático. Si el turismo es realmente tan importante como el agro, el comercio exterior o el deporte, su comunicación debe dejar de ser un aspecto secundario. El futuro del sector depende en gran medida de que la forma en la que lo contamos esté a la altura de su verdadera importancia. Y estas son 3 definiciones, 3 mensajes que yo quisiera que también los que vean el video lo graben. No se puede seguir admitiendo que las administraciones de turno continúen machacando con datos estadísticos que todos sabemos que son falsos. Eso no es información a la población, es propaganda ideologizada o proselitista, venga del lado que venga. Nunca tuvimos 4 millones de turistas, por la duda les aviso, ¿eh? Nunca entraron 2.300 millones de dólares por turismo, les aviso. Adentro del ministerio saben
que los datos estadísticos que tienen no son reales, son truchos. Están formados por encuestas, las encuestas. No debemos seguir soportando que las administraciones de turno continúen emitiendo declaraciones de intenciones, lo que decía al principio, y que luego nadie siga el proceso de esas declaraciones. Nadie les pueda confirmar, o lo que sería más importante, si es que siguen siendo lo mismo que hasta ahora, desmentirlas. Y no deberíamos seguir enterándonos sin debatir acerca de supuestas acciones de gobernanza público-privada relacionadas con la promoción del destino del Uruguay, sin evaluarlas periódicamente, sin cotejar la incidencia que esas iniciativas de promoción por las que se invierte un montón de dinero, sin cotejar la incidencia que esas supuestas acciones de marketing tienen en los datos estadísticos. Claro, también habría que cotejar los datos estadísticos porque, como les decía, son truchos. ¡Socorro! Hasta aquí llegué. Bueno, primero agradecer, como siempre, excelente. Como el libro que hizo, que hoy comenté, del licenciado Armando Nardone fue uno de los que me dio el impulso a hacer todo esto. Es más, lo seguí haciendo del 2004 en adelante porque Armando me dijo que no lo tenía que dejar. No lo dejé, lo potencié. En el 2007 se me ocurrió el software latinoamericano. Lo hice latinoamericano con una OPC, porque en ese momento yo no era OPC. Y bueno, y si no fuera por Armando Nardone, que me hizo seguir este evento, capaz que ya todavía no existía el turismo, no existía el congreso, no existía nada. Me gustaría que cuentes un poco, brevemente, del libro de Armando, brevemente, que digas. Bueno, el libro de Arnaldo Nardone, que dicho sea de paso, ahora cuando yo me vaya, que alguien me acompañe, porque en el auto me olvidé una bolsa que traía algunos libros para que los sortees o los regales. Creímos que era necesario, imprescindible, hacer un libro sobre Arnaldo Nardone. Arnaldo Nardone es el profesional del turismo uruguayo más exitoso de la historia. Pero por carreteras de distancia con el que se le quiera comparar. Tengo 60 años en el turismo uruguayo, tuve la suerte de aparecer en esta actividad prácticamente de pantalón corto cuando todavía estaba vigente la generación que hizo el turismo en el Uruguay. Los grandes prohombres, los que crearon Abu Dhabi, los que empezaron a traer los cruceros, los que atendían a todas las aerolíneas que venían al Uruguay. Es increíble todas las aerolíneas que venían. Yo empecé a trabajar en turismo cuando todavía los viajes transatlánticos eran en barco, o sea, recién estaban apareciendo las aerolíneas. Si seré viejo. Bueno, eso me autoriza de alguna manera a decir que conocí a la inmensa mayoría de los profesionales del turismo uruguayo, pero no hay nadie que tenga el conocimiento, la llegada, el éxito, la agenda que tiene Arnaldo Nardone. Fue durante 2 periodos la autoridad máxima del turismo de reuniones a nivel global. Fue presidente de ICA en 2 periodos. ICA es la FIFA del turismo de reuniones. En ese momento, 2010 a 2014, tenía un presupuesto de 5 millones de euros anuales. Imaginan lo que debe ser ahora el presupuesto. Cuando Arnaldo llegaba a distintos países del sudeste asiático, era recibido con galas de jefe de Estado, con protocolo de jefe de Estado. Tengo la suerte de ser media partner de FIEXPO desde el comienzo. FIEXPO es la feria más importante de organizadores de congresos que se hace en América Latina y el Caribe, y es un invento de Arnaldo Nardone y de Sergio Baritucci, su socio de entonces. Empezó en el Robinson siendo una feria. Bueno, sí, el método de FIEXPO es 3 años en cada lugar. 3 años en Montevideo, fue 3 años en Punta del Este, 3 años en Lima,
después hubo 3 en Santiago, 1 en Cartagena de Indias, 3 en Panamá, y en junio pasado empezó el trienio de San José de Costa Rica. Prácticamente en todas estuve como media partner y sé lo que América Latina y el Caribe reverencia a Arnaldo Nardone como el profesional más importante y el generador de gente que ama esta profesión. Para que tengan una idea, la última FIEXPO en San José de Costa Rica tuvo 2.000 inscriptos, tuvo algo así como 800 expositores, casi 9.000 metros cuadrados en la feria de exposición y reuniones por más de 600 millones de dólares. Eso lo hace el uruguayo Arnaldo Nardone y todo su equipo. Y Arnaldo Nardone nació en Villa Española, fue a la escuela pública, fue al Dámaso, entró como suplente de cajero en el Victoria Plaza. Como sabía inglés, o sea, los padres lo habían mandado a estudiar inglés desde los 8 años, lo pusieron como telefonista del room service, de ahí pasó a la recepción, y después llegó incluso a traer Radisson para el Victoria Plaza, a ser el director de Radisson para 6 países de la región, a ser, como les dije, el presidente de ICA, el presidente de COCAL, bueno, todos los cargos. Fue director de turismo, haciendo todo eso, fue director de turismo de Canelones. Estando cumpliendo todos esos cargos, fue director de turismo de Canelones. Y después abrió, como estaba aburrido, abrió la consultora y asesoró en toda América Latina la construcción de 22 centros de convenciones. Fue periodista deportivo. Trabajando como recepcionista en el Victoria Plaza, vino una delegación de Qatar, de una revista de árabe, y como él los atendía bien y les hablaba en un inglés que ellos entendían y les solucionaba todo, le dijeron, ¿por qué no trabajás con nosotros de intérprete? Vinieron para el Mundialito del 80. Pidió licencia en el hotel y se puso a trabajar con ellos. De ahí pasó a ser el corresponsal de ese grupo editorial durante 10 años. Cubrió el Mundial de México y el de España. El de España 82 y el de México 86. En el de España 82 se quebró la pierna el fotógrafo y terminó él adentro de la cancha siendo fotógrafo en la final. O sea, no sé, es una persona que hay muy poco. Yo creo que hasta un día debería hacer una serie con la vida de Arnaldo. Pero bueno, yo por lo menos hice el libro. Está en pdalibros.com y dentro de un rato alguno puede sortearlo. ¿Está? Muchísimas gracias.